Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial en directo de Geopoder. Les saluda José Papí, encantado de estar con vosotros en una nueva emisión de Geopoder en directo y además con el tema de moda de esta semana, que es que se están poniendo los europeos enfrente de los norteamericanos, se están atreviendo a llevarle la contraria al hegemón norteamericano. Sí, no, lo contrario. Los que nos seguís en Geopoder Actualidad ya conocéis nuestra posición. Pero para tener una opinión más informada hoy, además de tener a nuestro amigo César Bobadilla en los mandos técnicos, pues hoy vamos a contar con un invitado de lujo, un invitado especial desde México, que es nuestro queridísimo amigo Mauricio Ramírez. Él es arquitecto, es consultor y sobre todo es un testigo de excepción de todo lo que está ocurriendo al otro lado del charco, que nosotros tenemos la tendencia aquí en Geopoder, por supuesto, de hablar de lo que pasa con una perspectiva desde este lado del charco, desde Europa, ¿no? Así que, aparte de animaros a suscribiros al programa, de animaros a que participéis, introduciendo los comentarios, que vamos a intentar estar leyéndolos aquí en la pantalla, para responderos, en fin, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Mauricio Ramírez. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por tenerme en tan privilegiado programa. Muchas gracias. Bueno, es un honor tenerte de vuelta. Tú y yo conversamos de cuando en cuando, pero hoy es una oportunidad muy buena también para poder conversar en directo. Ayer recuerdo que empezamos a hablar fuera de micrófono y de cámara como buenos amigos y dijimos, no, 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 vamos a guardarlo para mañana porque es una pena, ¿no? Que no lo escuchen todos y que nos lo sigan todos. Bueno, yo planteo de salida mi hipótesis, que me gustaría ser altanero y decir que es una tesis más que una hipótesis, que es contaros que frente a esto que escuchamos a analistas en tertulias de que los europeos se están levantando, están tomando el control de su futuro, en realidad lo que está ocurriendo es que no hay una colisión con los Estados Unidos de América, sino lo que hay es básicamente una aceptación de lo que tienen los norteamericanos en mente, que es que la factura de los gastos de defensa no solo la paguen ellos, sino que también la empiecen a pagar los europeos. Y segundo, y muy importante, que es algo absolutamente fundamental, pues que toda esta cuestión de Rusia y de Ucrania pues se termine porque no es buena para los negocios, no es buena para que las cosas vayan para adelante y, oye, los europeos lo que tienen que hacer es comerciar, comprarles más coches, comprarles más armas, permitir que las tecnológicas norteamericanas trabajen tranquilamente en Europa y, bueno, pues eso es lo que quieren los norteamericanos. Y esta tesis que hemos defendido desde Geopoder de que los hermanos mayores, Estados Unidos y Rusia, se muerden pero no se hacen daño, es la tesis que ponemos en la mesa enfrente de todo lo que nos están contando de que los europeos se van a enfrentar a Trump y no se van a enfrentar a Trump. Pero, Mauricio, el invitado eres tú. Cuéntanos cuál es tu punto de vista, por favor. Pues mira, sí se ha hecho mucho ruido sobre el tema de si Europa está buscando ser independiente de Estados Unidos, sobre todo en temas militares y demás, ¿no? Hay dos elementos por los que no es posible eso. Uno es, pues, la geopolítica de fuerza, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército americano, aliado, ¿no? Con ingleses y con De Gaulle, liberan la parte de Europa del nazismo, arranca una nueva etapa geopolítica que es bipolar, que es la Guerra Fría, que concluye en el 91. De ahí hay un mundo unipolar en fuerza y lo que tienes es lo que hay, es decir, Europa no se puede desalinear de Estados Unidos, eh, incluso si invirtiera como pretende invertir, pues ¿a quién le va a comprar? Entonces, evidentemente que solo hay un solo camino para Europa, que es comprarle, por ese atraso tecnológico que tiene Europa, es comprarle tanto las redes satelitales como las armas remotas a Estados Unidos. Entonces, al final, efectivamente, podrán hacer la inversión, pero van a quedar y tienen que quedar dentro de la esfera. O sea, Estados Unidos no se puede permitir el que se salgan de su esfera hegemónica, no es posible, porque tendría que pasar algo grande como la guerra mundial o algo grande como el fin de la Guerra Fría, algo de ese tamaño para cambiar por fuerza la lógica de poder que hay. Actualmente Europa en términos militares es un proxy de Estados Unidos.
y a lo mejor no es interesante de escuchar para ustedes ahí, pero la verdad es que no pueden moverse por sí solos. Y la segunda pregunta, ¿de dónde van a sacar el dinero de inversión? ¿Verdad? Porque aparentemente números, es un número muy grande lo que prometió Úrsula, pero eso es imprimir más dinero y eso va a acabar depreciando al euro, si Estados Unidos lo permite, ¿no? Porque tampoco puede ponerse poco competitivo. Entonces, por lo que aquí parece, pues son ofertas de humo, porque no queda claro de dónde van a sacar los 800,000 millones que dijo, y si va a ser a través de más deuda, y eso pues no solo es dispararse en el pie, es casi cortarse el pie y dejarlo abierto para desangrarse, porque los dos elementos actuales, tanto Estados Unidos como Europa, están en una crisis de deuda terrible. Solo que se ve más consistente el esfuerzo de Trump de reducirlo. No sabemos si lo va a lograr, si va a llegar, pero el tema de cobrarle a Ucrania lo que supuestamente era fondo perdido, el tema de reducir las bases militares y que las paguen otros que sean los que están protegiendo, que es el ejercicio que está haciendo con Europa, todos los ejercicios que está haciendo la Oficina de Eficiencia de Elon Musk, el tema de pasarle lo mismo a las instituciones supranacionales como la ONU y demás, es en afán de reducir el gasto porque lo que él tiene pensado es lo que dijo en el Comité Conjunto del Congreso, es una reducción de impuestos, y si tienes un déficit y una reducción de impuestos, pues eso no es posible a menos que hagas algo así. Por el otro lado, Europa se la pasa diciendo cómo va a gastar y gastar más. No sabemos de dónde vendrá el dinero, ¿verdad? Porque no se ve claro. Fíjate hoy, Mauricio, que los mercados han respondido con preocupación a todo esto. Hemos visto como, por ejemplo, el bono alemán pues se ha encarecido muchísimo. El mayor encarecimiento en un día desde la caída del muro en 1990. Es que nosotros lo comentábamos en programas de Geopoder Actualidad, Europa quiere ser un poder militar, no hay ningún problema, pero para ser un poder militar tienes que poner mucho dinero, tienes que poner recursos y tienes que poner soldados, es decir, tienes que convencer a tus ciudadanos de que algunos van a tener que morirse en algunas de esas operaciones que tengan lugar en el exterior para mantener esa multipolaridad que algunos se imaginan en contra del policía mundial de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, claro, sin más deuda, ¿cómo es posible que se vaya a financiar esto? El único dinero que parece que hay en la mesa son 93.000 millones de euros de unos fondos del COVID que no están en uso, que no han absorbido los países y que se van a poder utilizar ahora para estas cuestiones, pero de ahí a llegar a los 800.000, pues va un mundo. Y, por supuesto, 800.000 millones de euros no es nada en un gasto militar. Es un gasto que aparte lo tienen programado para muchos años y que no es algo muy grande, ¿no? Aprovecho, por cierto, que estoy mirando los comentarios para darle las gracias por sus comentarios a María Luisa y a Antonio, que se han unido a los comentarios y están siendo valientes de escribir en directo. Y bueno, yo lo que quería comentar es, y creo que es importante, es que, en mi opinión, la Unión Europea, a pesar de las declaraciones de Macron, las reuniones en París, las reuniones en Londres, la reunión de hoy en Bruselas, en definitiva, la Unión Europea está obedeciendo a los Estados Unidos de América. La semana pasada mandan al comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, a Estados Unidos a decir: no os preocupéis, os bajamos los aranceles a los coches norteamericanos, no os preocupéis, os compramos más armas, no os preocupéis, os compramos más gas. El rearme militar ha empezado, como pedían los Estados Unidos de América. Todavía me acuerdo cuando en el primer mandato de Trump se reían de él cuando decían que la OTAN tenía que volverse a poner de moda. Ahora son los de la Unión Europea los que quieren volver a ponerla de moda y dicen que los Estados Unidos se quieren ir, ¿no? Y lo que yo creo que de fondo es muy importante es también el hecho de que se acabe con esa retórica agresiva que hay contra los Estados Unidos y a eso de echarle la culpa siempre a lo que se está poniendo de moda, lo de las extremas derechas, los rusos, la desinformación en las redes y demás. Esto al final es buscar, como se le dice a los niños, el coco para echarle la culpa y no asumir las responsabilidades de los países, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, lo que más me ha gustado de tu primera intervención, y luego puedo abundar en temas de China, puedo abundar en temas de las tecnológicas norteamericanas, pero lo que más me ha gustado de tu primera intervención es que decías que a los europeos todavía nos tiene que pasar algo muy gordo
muy importante, muy Segunda Guerra Mundial o algo verdaderamente gordo para que nos despertemos y nos pongamos manos a la obra. Y yo añado, hay que tener en cuenta que los europeos ahora mismo nos dejaron los norteamericanos cuando nos rescataron en la Segunda Guerra Mundial, los rusos y los norteamericanos, lo que nos dejaron es una serie de regímenes políticos tutelados, unas partitocracias donde una élite que iba a estar aviniéndose a los intereses de los Estados Unidos de América, esa élite pues lo llevaba todo, o sea, había una suerte de simulacros de elecciones, porque si no hay diputados de distrito y no hay separación de poderes, lo que hay aquí con las listas de partidos son simulacros de elecciones, y a partir de ahí los europeos se iban a portar bien, no iban a irse al nazismo, al comunismo, a cosas malas, y iba a haber una situación de paz. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta élite? Esta élite funcionó 20 o 25 años con estas premisas, hasta, vamos a decir, los años 70, y desde entonces se ha convertido en una élite endogámica que tiene ya enfermedades genéticas, es decir, una élite que va degenerándose y degenerándose y que lo que ahora mismo estamos llegando es al límite de su capacidad de gestionar los problemas de los ciudadanos. Y los ciudadanos, y por eso te devuelvo la palabra en donde tú me has centrado el balón, los ciudadanos tienen que tomar el control de sus naciones. Es decir, no hay que mirar a un caudillo que es tu primer ministro, tu presidente de tu república o de tu país. No hay que mirar a Europa, a que se centralicen allí sin que tú los controles una serie de competencias para que nos lleven las cosas, sino hay que mirarse al ciudadano, y el ciudadano alemán tiene que tomar el control de Alemania, el ciudadano español el control de España, el ciudadano francés el control de Francia. Y a partir de ahí decirle a los políticos, mira, queremos zurrarle a los rusos o no queremos zurrarle a los rusos, queremos ser los más fuertes en lo militar, o mira, no nos interesa. Lo que nos interesa es que los americanos nos protejan y nosotros nos dedicamos a construir coches y a construir complejos hoteleros, lo que sea. Pero es que hay que darle la voz al ciudadano, no se le puede quitar la voz al ciudadano como pretenden estas élites europeas, que consideran que ellos deciden, se lo cuentan a una prensa esclava, una prensa súbdita que repite lo que ellos dicen, lo propagan y hacen la propaganda, y a partir de ahí todo el mundo obedece. Esto se ha terminado en Europa y hay un tercio de los europeos que vota diferentemente a esos partidos que se autodenominan centristas. ¿Vale? Ya votan diferentemente. Hay un 30 o un 40% de los europeos, bien por la derecha, por la izquierda, que no votan esas opciones que podemos denominar socialdemócratas, y bien a la izquierda o a la derecha se han ido al patriotismo, al nacionalismo, al populismo, al extremismo. Póngale ustedes el nombre que quieran, pero están cambiando. Entonces, te devuelvo el balón con esa maravilla de criterio que yo creo que nos has aportado. ¿Qué necesitan los europeos para tomar el control, ¿no?, de sus vidas como nación? Es que, pues, dado que en Europa no hay democracia, porque lo que hay es un estado de partidos, lo primero es, pues la gente tiene que reconocer eso. Yo entiendo que lo que dices de que votan a partidos que aparentemente salen de los partidos centristas pudiera ser una luz. Yo no digo de esperanza hacia el desarrollo de la democracia, es una luz de que no están conformes con lo que está pasando. Pero esos partidos pueden ser fagocitados por el propio estado de partidos, y en España tienen mucha evidencia de eso, ¿no? Que por una parte parece que se salen, pero no se salen tanto, porque al final están participando dentro de las mismas reglas. Entonces, ojalá pues que ese evento mayor en Europa no sea pues una guerra mundial o una cosa así, pero sí se necesita una revolución en donde el ciudadano tenga el poder. Esa es la diferencia, y yo creo que justamente eso es lo que el momento actual con Trump nos está regalando. Todo Estado, al final en el tiempo, acaba trabajando para sí mismo, acaba trabajando para su propio beneficio, y más los estados del bienestar con mayor razón, porque el estado del bienestar es más bien el bienestar del Estado. Pero incluso en Estados Unidos, pues ya había pues muy poca separación entre los demócratas, los neocon, los rhinos, los republican y name only, que estaba difícil de romper. Y a través de 2 elecciones, y la última que mostró las fake news de los medios convencionales, donde había un supuesto resultado muy cerrado para un desastre demócrata, ¿cuál es la diferencia ahí? O sea, ¿por qué en Estados Unidos, a pesar de que sí se había corrompido el Estado bipartidista, de que sí la lucha se había disminuido mucho porque había muchas cosas que pasaban lo mismo con uno que con otro partido,
podemos atestiguar lo que estamos viviendo, pues porque las bases constitucionales de Estados Unidos tienen al ciudadano y al Estado de inicio, al Estado me refiero a los estados que se unieron para hacer el país de Estados Unidos. Entonces, es una constitución de poder completamente diferente de la que tienen en Estados Unidos, que más bien, pues parece eso como estados asociados, y aparte que la historia nos lo dice, pues al final unos acabaron en el Pacto de Varsovia y otros acabaron en la OTAN, y la OTAN nació para eso. Entonces, ¿de dónde vienen ahora a decirnos que una OTAN podría ser independiente de Estados Unidos? Y nació exactamente para controlar y proteger el área de influencia de Estados Unidos cruzando el océano. No es posible, tendría que pasar algo geopolíticamente fuerte, militarmente fuerte, para que ese equilibrio cambiara. Y no ha pasado, lo que pasó fue que el otro contendiente desapareció y estamos en un estado de hegemonía de Estados Unidos. Lo que vemos en este momento, desde el punto de vista del análisis de aquí de México, es, y bueno, los medios aquí están igual de vendidos a la socialdemocracia y temas donde pues, Trump es el mismísimo demonio en persona, ¿no? Pero bueno, el punto es, esta posibilidad que tuvo el ciudadano americano de que su descontento acabara en traer un outsider del establishment político que sí está en competencia dura con el establishment político, nuevamente, pues es una vindicación de la Constitución de los Estados Unidos como una de las mejores soluciones que hay para evitar que, aunque haya corrupción y medio cártel, ¿verdad?, entre los partidos políticos, el ciudadano tenga una herramienta de respuesta porque tiene una base constitucional de poder y tiene un sistema electoral imperfecto, pero que tiene una elección presidencial directa y representantes que le responden al ciudadano y no necesariamente al partido. No perfecto, también se habían ya agrupado, ¿no?, en tribus que respondían un poco más a los partidos, pero el ciudadano tiene esta opción de romperlo, ¿no?, de romperlo. Y por otra parte, el tema de decir, bueno, el poder económico siempre está detrás del poder político. O sea, por más que el político quiera, tiene que responder a las grandes corporaciones, a los grandes fondos de inversión y demás. Bueno, la realidad nos acaba de demostrar que eso no es así, y eso lo decía don Antonio García Trevijano hace mucho tiempo, que al final el poder económico, por más grande que sea, necesita apoyarse en el poder político, y si una constitución como la de Estados Unidos permite hacer estos giros, que en Europa no se ve cómo, porque siguen votando a listas de partidos. Los partidos hacen partidos buenos y partidos malos y cordones sanitarios y demás. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos en los últimos meses? Que las empresas, muchas empresas habían tomado algunas políticas de las que no estaban tan convencidas, como políticas de diversidad, de inclusión, o políticas de compromisos al net cero energía para 2050, en las que probablemente no eran tan sostenibles desde los 3 puntos de vista: ambiental, social y financiero. Es decir, que no se iban a poder mantener en el tiempo, o que iban a poder hacer quebrar alguna de esas empresas. Pero no estaban tan convencidas, pero se habían doblegado a y la ideología que el gobierno de Biden tenía, estaban dentro. Lo que ha pasado poquito después, unos días después de la elección, es que sin que nadie se los pidiera, Walmart, que había exagerado en su política de diversidad y de inclusión, se echa para atrás prácticamente sola. Los grandes bancos, tanto estadounidenses como canadienses, se retiran del Net Zero Energy de las Naciones Unidas para dar un poco más de tiempo. Es decir, no es que las ideas estén mal, pero puede ser contraproducente el poner plazos tan ambiciosos que tampoco realistas, ¿no? Y bueno, José ahorita nos hablaba también, bueno, de BlackRock y también el fondo Vanguard, ¿no? Están reduciendo
las expectativas en la parte verde que tenían, porque tienen que combinar adecuadamente los tres aspectos. Y eso pasa porque hay un cambio político que ni siquiera tuvo que ser muy vocal al respecto. O sea, obviamente anti lo woke está claro en la posición de Trump, pero no hubo que pedirles nada. O sea, ellos se acoplaron inmediatamente. Ni siquiera había tomado posesión cuando ya habían tomado las decisiones. Eso nos habla que claramente la parte política tiene el control. Y si en la parte política el ciudadano puede entrar con base en su poder constitucional de Estados Unidos, hay, por supuesto, hay una esperanza para que evitar la corrupción en las altas esferas de la élite, porque hay esa salida. En Europa no la hay, e incluso, pues, yo de verdad no entiendo cómo, después de todo lo que costó y todos los costos que tuvieron que pagar por el Brexit, ahora el que parece más Comunidad Europea es el Reino Unido, ¿no? Porque justamente ellos lo que reclamaban y la apuesta real era tener una parte de soberanía, ya que ellos tienen cierto grado de representación, pero pues al final eligieron por primer ministro, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la manipulación mediática, pues al culmen de los socialdemócratas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. Europa necesita un cambio, ese cambio creo que debería venir de abajo y parte de que la gente se haga consciente de que no está en una democracia, de que no tiene el poder, de que el poder lo tienen, el poder electoral incluso lo tiene quien hace la lista. Ellos validan, pero no tienen poder sobre el elegido. Y eso pues cambia todo. Preguntas. 100% de acuerdo contigo. La verdad es que, volviendo al tema, digamos, que nos ha reunido esta tarde, ¿está Europa o no en colisión con los Estados Unidos? Y nuestra tesis de que no están en colisión, y a los europeos la verdad es que no les queda otra que obedecer los trágalas que le plantean los norteamericanos en la mesa. Yo lo que quiero comentar aquí es que no les llama a ustedes la atención que durante 3 años ha habido muertos en Ucrania, si es que los ucranianos son los buenos, que nosotros hemos dicho desde el principio que aquí hay unos grises terribles entre los ucranianos y los rusos. Pero bueno, ha habido muertos en el frente ucraniano-ruso y no nos hemos movilizado. Hacíamos muchas ruedas de prensa los europeos, pero no nos movilizamos. En el 22, en el 23, en el 24, en unas semanas entra de repente Donald Trump y ya tenemos que hacernos independientes, montar un fondo de defensa común, etcétera. Parece como que las peleas en familia le duelen a uno más, ¿no? Te duele más que un hermano, que un primo, que un familiar te diga que lo estás haciendo mal, que te lo diga uno en la calle, ¿no? Porque los europeos parece que solo se han movilizado en el momento que les ha llamado la atención su país amigo y su país aliado, que son los Estados Unidos de América, ¿no? Lo cual es tremendo, ¿no? Hoy había unas declaraciones que las he comentado en mi alocución de esta mañana de François Fillon, que tampoco es alguien que me guste mucho, fue un antiguo primer ministro con Sarkozy, un hombre pues, de la élite francesa al uso, pero ha hecho unas declaraciones muy interesantes, también en la línea de lo que hizo el más tardío Henry Kissinger y demás, ¿no? Básicamente lo que comentaban es, pero ¿qué se nos ha perdido con los rusos? ¿Cuál es el problema que tenemos exactamente con los rusos? Los problemas de Europa en lo geopolítico son ese enfrentamiento Estados Unidos-China. Nosotros dependemos de los norteamericanos y dependemos de los chinos al mismo tiempo, y esos dos países están enfrentando. Eso es un problema geopolítico importante. Y luego tenemos otro problema geopolítico clarísimo, que es el islamismo radical, que es una quinta columna dentro de las fronteras europeas. Esos son los dos problemas geopolíticos, nos dice François Fillon. Y yo además me apunto a lo que dice François Fillon. Es verdad, ¿no? Los problemas que tienen los europeos nos lo están demostrando todas las elecciones que estamos teniendo a lo largo de los últimos meses. Es decir, la gente está preocupada por una disminución de su calidad de vida. La clase media y trabajadora europea vive peor ahora de lo que vivía hace 20 años. Hay mucho intermediario, hay mucho cara dura viviendo de la licitación pública, hay mucha gente que gana mucho dinero sin trabajar y está fastidiando a los que sí tienen que trabajar cada mañana, yéndose a sus escuelas, yéndose a sus negocios, levantándose a ser maestro, a ser policía, a ser fontanero, a ser abogado, a ser médico, a trabajar. En definitiva, esta gente
pues le fastidia que haya todos esos intermediarios tan curiosos, que resulta que durante unas supuestas sanciones a Rusia nunca ha habido tanto comercio con Rusia como el que hay ahora. Y luego nos dedicamos a darle las armas viejas a los ucranianos, ¿no? Lo cual parece de chiste, pero esas son las inconsistencias en las que estamos viviendo, ¿no? Y el segundo problema importante, pues la inmigración, pero la cuestión es que el rey está desnudo y a base de hablar de desinformación en las redes y de hablar de Rusia, se sigue sin arreglar los problemas de Europa. ¿Qué quiere ser Europa? ¿Quiere ser una potencia turística? ¿Quiere ser una potencia industrial? ¿Quiere ser una potencia militar? ¿Qué quiere ser? Porque a partir de ahora todas las malas decisiones de esta élite que tenemos nos están llevando al guano. Es algo absolutamente terrible. Es decir, fijaros qué problema tenemos con los chinos. ¿Qué ha decidido? Es decir, ¿cuál es la mayor manufactura que tenemos los europeos? Los automóviles. ¿Dónde se invierte la mayor parte del I+D europeo? Entre 2/3 y un 70% de la inversión. En coches. ¿Dónde están las 3 mayores fábricas de coches europeas ahora mismo? Invertidas por alemanes. En China. En China. Es decir, estamos queriendo hacer una Europa verde, fabricando fuera con huella medioambiental, dejando sin trabajo a los europeos y al mismo tiempo pues teniendo que ponernos genuflexos a unos países que no son democráticos, que son los que nos salvan la cosa. Esto de meterse con Trump y con Trump y con Trump, pero ¿qué pasa? Que Trump es muy malo y sin embargo sí podéis hacer negocios con el Partido Comunista Chino sin problema. Es que todo esto es muy raro. Todo esto es muy raro, las inconsistencias son totales, pero yo lo que les pido a la élite europea, a esta élite endogámica que está ya en decadencia, es, por favor, no engañéis más a los ciudadanos, no les contéis que si las redes sociales, que si el virus, que si el Brexit, que si los rusos, porque es que estáis disparando a sitios que no son los sitios que le preocupan a los europeos. A los europeos les preocupa su bienestar, les preocupa la inmigración, les preocupa que vuestros amigos se dejen de forrar, y eso es lo importante ahora mismo. Y ahora mismo lo de montar un ejército europeo, pues está muy bien, yo no estaré en contra de que se monte un ejército europeo, pero ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Habéis contado con honestidad, como contábamos nosotros en un programa de Geopoder Actualidad, el coste que tiene esto a los europeos? Porque si lo queréis hacer vía deuda, ya os están diciendo los mercados que no se fían de vosotros, que no se fían de vosotros. Y ya os podéis poner en la rueda de prensa a Federico Merz, os podéis poner los nuevos directores del Partido Socialista Alemán, del Partido Socialdemócrata Alemán, podéis hacer lo que queráis, pero los mercados ya no se fían de vosotros. Entonces, ¿a dónde vamos a caminar? El rey está desnudo y nos estáis engañando y nos estáis pues llevando a donde no nos tenéis que llevar. Mau, una contribución más de tu parte, adelante. Pues sí, pues en realidad no es tan complicado, o sea, al final lo complicado quizás es tener los datos, pero cuando una élite gobernante te dice que no prospera por alguien que está afuera, es un tema siempre de culpa y responsabilidad. O sea, mientras haya alguien a quien echarle la culpa, no le vas a pedir la responsabilidad. Tan sencillo como eso. Entonces, pues sí, por eso son tan enconados con Trump y demás. Trump tiene lo suyo, ¿no? Y les está doliendo la parte económica que tienen que poner, y la verdad es que no hay de dónde, ¿no? O sea, por una parte, pues si empiezan a imprimir más y más y más, ya lo acabas de decir, o sea, el mercado no lo compró. Dijo, no, o sea, al final eso va a ser peor todavía que como estás ahora, ¿no? Y luego, pues las soluciones que plantean la élite son también muy contraproducentes para ustedes mismos. Es decir, China está inundando el mundo y México también con autos eléctricos baratos, ¿no? Supuestamente por las ventajas ambientales y demás, pero pues muy oscuro cómo está pues si tienen o no tienen mano de obra esclava, el dumping en materiales, la tecnología que se han ido apropiando a base de los convenios con las grandes armadoras. Y a la hora de bajar precios, para eso son muy buenos y rompen el mercado. Ahí están pues todos los Temus, todos los Sheins, todos los a los que también se le debería poner un arancel en todos lados para que no sea una competencia desleal. Y la mejor, bueno, automotrices alemanas, ¿no? Que también tienen una historia muy arraigada aquí en México, como Volkswagen y demás, que tienen plantas aquí en México de hace muchos años, casi una ciudad automotriz, ¿no?
su mejor idea, en lugar de poner aranceles a los chinos y tratar de proteger a su mercado para que consuma su tecnología o desarrollarla, ¿no? Creo que tu punto de vista es que esa tecnología ya está muy atrasada, ¿no? Para el tipo de tecnología que hay hoy. Pero en lugar de eso, su estrategia es hacer alianzas comerciales con los chinos. Es como aliarte con el delincuente que te va a robar. No le estoy llamando delincuente a los chinos, pero los chinos lo que más quisieran es tener el mercado para ellos solos, porque ya aprendieron lo que necesitaban y lo que necesitan es tronarte por precio. Y con ellos te vas a asociar. No parece algo muy sensato, ¿no? Como una estrategia de salida. Y fíjate que los alemanes, como dice Wolfgang Munchau, que ha sido un periodista muy conocido alemán, el que escribía o sigue escribiendo, no lo recuerdo, en el Financial Times, que el otro día le escuchaba en un podcast que él nos contaba cómo los alemanes lo que nos quieren vender son productos del siglo XX a precios del siglo XXI. Es decir, quieren que sigamos comprando coches, que es una tecnología del siglo XX, a 70, 80, 90, 100.000 euros porque son eléctricos. Cuando los chinos, por sus subsidios de Estado, por utilizar esclavos, al final nos están vendiendo coches eléctricos por 20.000 euros y al final los ciudadanos, pues oye, no tienen tantos principios y los compran, es lo que hay. Entonces, ¿cómo se va a convertir? Es que se han metido en un lío tremendo y luego quieren que seamos verdes, que abandonemos los coches que nos hemos comprado y todo este tipo de cosas, ¿no? Es una auténtica locura. En fin, yo me sigo quedando con algo que has comentado de salida y que de verdad que es lo que más me ha impresionado de los criterios que nos traes hoy, ¿no? ¿Qué diferencia en Estados Unidos, donde insiste aquí la prensa en disonancia cognitiva, los propios políticos en vendernos a un Trump que es un loco, y Trump es un hombre que tiene un mandato y que tiene un mandato que lo ha presentado a los norteamericanos y ha ganado de paliza las elecciones norteamericanas? Y J.D. Vance en Múnich lo que le contaba a los europeos es, oye, que vosotros tenéis que tener un mandato, que tenéis que escuchar a los ciudadanos, qué es lo que os están contando. Y esa es la gran diferencia, el tener un mandato de los ciudadanos y el tú poder decir que estás ejecutando lo que tú le has contado a tus ciudadanos que ibas a hacer. Aquí la disonancia cognitiva del periodista europeo al uso es a Trump se le ha ido la cabeza. Pero a Trump no se le ha ido la cabeza. Trump está haciendo lo que contó en campaña que iba a hacer y por eso le votaron los norteamericanos. Nada ha cambiado de lo que él tenía en la mente. Y al final, la receta, lo he comentado al principio, los europeos van a tener que tragar con pagar más gastos militares, van a tener que tragar con tener una política arancelaria y tarifaria con los Estados Unidos más justa con los Estados Unidos. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que los coches alemanes entren en Estados Unidos con un 2,5% de arancel y los coches norteamericanos puedan entrar en Europa pero pagando un 10% de arancel? A partir de ahí van a tener que ponerse los europeos más duros con China. Por eso estáis viendo el enfado ahora mismo de los alemanes. Fijaros que están pasando cosas rarísimas, es decir, lo comentaba yo también en un programa, los alemanes haciéndose los franceses en defensa y los franceses haciéndose los alemanes en defensa. Algo rarísimo. Históricamente los alemanes han sido por OTAN y por Estados Unidos y los franceses han dicho que no tanta OTAN y que vamos a construir un ejército europeo. Y ahora mismo se han cambiado las tornas y las tornas están cambiadas porque los alemanes tienen muchos intereses, muchísimos intereses en China, como estábamos denunciando, ¿no? Ya el colmo de todos los colmos está siendo el que se esté anunciando que en el paquete de paz con los ucranianos van a reabrir el Nord Stream 2, eso sí, con los americanos metidos en el negocio. Porque los alemanes se vinieron arriba, quisieron negociar con los rusos directamente y los americanos decían o pasáis por Ucrania o nos metéis en el negocio. No les metieron en el negocio, se lió la que se ha liado. Hemos dicho desde el principio que esto es un problema de gas, este es un problema de negocios y eso es lo que ha habido. A partir de ahí, que Europa quiere perder el tiempo geopolíticamente con la cuestión de Ucrania y la cuestión de Rusia, que lo pierda, pero como no va a ningún sitio, los ucranianos no pueden aguantar más y a los norteamericanos no les da la gana porque los europeos no tienen nada que aportar en este sentido. Y a partir de ahí, pues ahí van a tener que llegar a una paz y van a tener que dejarlo estar. Yo no voy a entrar ahora a describir todo lo que hemos contado durante tantísimo tiempo sobre el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Había un mundo muy imposible tras los acuerdos de Minsk, los ucranianos se portaron mal, los rusos también, los rusos al final han invadido y se ha liado una situación muy complicada.
Mauricio, los ucranianos van a ceder, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues no tienen otra, ¿no? Trump se los ha dicho mil veces, no tienen fuerza en la negociación y todavía peleándose con ellos, menos todavía. Parece ser que antes del el discurso de Trump en la Cámara Conjunta, ya había llegado la carta de Zelensky pidiendo disculpas y diciendo que estaba listo para firmar, ¿no? Pero en una lógica de negociación, lo que va a firmar ahora va a ser más duro todavía, porque no va a ser lo mismo que tenía ese día en la mesa. Y la cuestión es por qué la prensa, al uso, nos está vendiendo, querido Mauricio, esto de que los Estados Unidos, perdón, que los europeos, mejor dicho, se están poniendo enfrente de Estados Unidos, que es el tema del programa. Pero ¿cómo nos pueden estar vendiendo esto? Si además esa reunión de los niños pequeños, la mesa de los niños en los cumpleaños, ¿no? Los papás están sentados en la mesa, los mayores, y luego están los niños pequeños con los refrescos y con algún padre que va de tanto en tanto a cuidarlos, está todo bien, no os peleéis, no hagáis tanto ruido y demás, ¿no? Ese padre que se manda a la mesa de los niños es Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Hay momentos de fisiognomía con G que son extraordinarios, que se ve a todos los europeos circunspectos en esas escaleras en Londres, todos colocados firmes con cara seria, y uno ve arriba, creo que era arriba y a la izquierda en la foto, se ve a Mark Rutte con una sonrisa como diciendo, aquí, con los niños, con los refrescos, las patatitas fritas y todo esto, mientras los mayores se están reuniendo, ¿no? Es algo absolutamente extraordinario ver esas reuniones. En la propia gestualidad también de la reunión de París se ve la cara de preocupación, de tensión y cómo han colocado allí a un embajador del hegemón de los Estados Unidos de América, donde se ve allí quién manda, quién está poniendo orden y les está escuchando para que los niños no se porten mal, ¿no? Por cierto, que Antonio, que no lo hemos saludado, te manda un saludo cariñoso. Lo tienes ahí. Bueno, Pues yo mira, creo... Adelante. a tu pregunta de cómo es posible que la prensa haga eso, ¿no? Yo creo que al final también participa de la misma enfermedad, es decir, ya son muchos años en donde se ha desapegado lo que se dice de la realidad y más allá lo que se dice de lo que se dice, ¿no? O sea, me refiero a lo que se dice en las reuniones de prensa, cuando no estamos acostumbrados a que se vea la colisión de fuerzas, como lo vimos en la reunión de Trump-Zelensky, como tú bien dices, eso pasa todo el tiempo adentro. Estamos tan acostumbrados a la hipocresía de las ruedas de prensa y a que se compren el discurso los periodistas y reproduzcan no lo que hay, no lo que analizan, sino lo que se dijo, sabiendo que es falso. Y tiene mucho tiempo y aparte, bueno, el estado de partidos normalmente o bueno, todo estado, también los de partido único, como aquí el PRI, pues acaba fagocitando a los medios, haciéndolo órganos operativos del Estado, ¿no? A través de, no es gratis, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de recursos del gobierno de México en publicidad en todos los medios y de la Comisión Europea. Hay muchos medios que sin esa contribución no subsistirían y desde ahí ellos dictan el mensaje y lo han dictado mucho tiempo y ahora simplemente, pues no sé, es un efecto psicológico, no ven lo que tienen enfrente porque están acostumbrados a vivir en una entelequia que les da mucho dinero y que por supuesto todos los jugadores quieren mantener. El Estado quiere seguir teniendo esos medios, los medios necesitan al Estado que les siga dando los pagos necesarios para subsistir porque no tienen viabilidad financiera tampoco solos. ¿Por qué? Pues por la baja calidad de sus contenidos, ¿no? Entonces, eso todo junto habla que pues, ellos van a tratar de que se conserve lo que hay, dígase lo que se tenga que decir. Allá el público si se los cree. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo es que se han acostumbrado esta élite a contar mentiras a todo el mundo, ¿no? Nos denuncia aquí, por ejemplo, María Luisa en Que la comentarios. elección de Estados Unidos era empate. Sí, 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 por ejemplo. Perdón la Por ej- interrupción.
No, por ejemplo, tienes toda la razón, cuando en cualquier casa de apuestas le daban un 60, un 70, un 80% de posibilidades a Trump para ganar, ¿no? Que fue algo tremendo y todo el mundo lo sabían los mercados, lo sabían los analistas, pero la gente seguía pensando que tal. Es como nos denuncia María Luisa, ¿no? Cuentan mentiras todo el rato, gastos militares, pero si al final uno miraba los paquetes de ayuda de los Estados Unidos de América a Ucrania y se los pagaban a sí mismos, con entrenamientos, con la venta de equipamiento norteamericano, etcétera, etcétera. No es que les des el dinero y se lo gasten en lo que ellos quieran, en misiles, tanques, en fin, cosas que yo no entiendo, pero... De ahí que es natural el enojo de Zelensky, porque él sabe que ese dinero entraba y regresaba, y ahora se lo quieren cobrar. Sí, y número dos, porque ahí adentro también se debe haber perdido mucho. Sí, bueno, la de ministros ucranianos que han caído. Ministros ucranianos y también altos cargos rusos, por toda la corrupción, ¿no?, que ha habido con las, ¿cómo se llama? El cátedra de los soldados, ¿no? Los grupos de energía, ¿no?, para mantener la energía en el frente. Ha habido corrupción por todos sitios, en el lado ucraniano, en el lado ruso. Ha sido algo que ha rodado muchas cabezas de políticos, ¿no? Bueno, saludamos también a nuestro Vicente Ferrer, que participa tantas veces en Geopoder. Ahí lo tenemos, al amigo Vicente. Y bueno, no sé, si tenéis alguna pregunta, pues os respondemos, y si no, pues como estamos teniendo algunos problemas de conexión, pues nos emplazamos a un nuevo programa. Fíjate que, y aprovechando que está Vicente, me parece que él había comentado en un programa anterior que una vez tomada la decisión de eliminar a alguien, como pareció el meeting de Trump del balazo, es decir, Trump está haciendo lo necesario para recortar el déficit y eso puede tocar al complejo militar industrial. La idea es que no se le deje de pagar, sino que lo pague Europa, para no comprarse más problemas ahí. Pero, pues, si realmente llega a tocar demasiado ahí, pues sí pone en juego el completar su término, ¿no? Eso te habla que hay una lucha de poder real. Qué bueno ese criterio que nos estás mandando, de que en el fondo le están dejando a Trump, abro y cierro comillas, con lo que voy a decir es quizá un poco exagerado, sobrevivir, le están dejando continuar porque lo que es la factura global va a seguir siendo la misma. Otra cosa es quién la pague. Y lo que se quiere es que los europeos paguen ahora una parte mucho más grande de la que pagaban antes, ¿no? Con lo cual, mi tesis, porque me atrevo a ser tan altanero de decir que es una tesis del sándwich hecho a los europeos entre rusos y norteamericanos, aquí lo tienen ustedes delante, ¿no? Sí, y es que totalmente de acuerdo en lo que tú decías del cambio de tecnología, o sea, lo que le mandaron a Ucrania pues eran tanques y demás. Esa no es la guerra actual es de drones, es de Starlink, es de satélites, en donde acá pues tienes a Boeing, tienes a Starlink. ¿Qué tiene Europa? ¿Con qué va a empezar? ¿Cuántos años toma desarrollar un sistema de satélites autónomo? Si siquiera hubiera la idea, ya habría el mazazo de Estados Unidos, porque eso no se puede. Eso tienen que ser consumidores para que esos sean activos americanos. Hay que recordar que, pues, si tenemos GPS es porque Obama regaló la señal satelital, pero esos satélites tienen una vida finita y los que siguen ya no van a ser gratis. ¿Dónde está el sistema Galileo? ¿Dónde está el sistema Galileo de los europeos? Todavía no funciona. Sí. Todavía no funciona después de tantos años, ¿no? Bueno, la verdad es que es un gusto tenerte. No sé si hay alguna pregunta más que nos hacen los amigos que están en el programa, y si no, Mauricio, que no pase tanto tiempo, que tú y yo conversamos en privado, pero podemos conversar igual delante de todos estos amigos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo más habitualmente, ¿no? Bueno. Con mucho gusto. Bueno, y tú aparte nos traes la perspectiva que también nos trae Vicente y nos ha traído en ocasiones Gustavo, ¿no? Del otro lado del charco, que nos enriquece y así no somos tan europeocéntricos, que a veces de tanto mirarnos no entendemos las cosas. Bueno, pues
Nada, señores, gracias a César Bobadilla por estar ahí en los mandos técnicos, a mi querido amigo Mauricio Ramírez por apuntarse al programa, a todos los que habéis comentado. José, dime. José, una cosa, me la habéis puesto difícil, ¿eh? En la parte técnica, ¿no? Me la habéis puesto difícil con la conexión que me tenéis, pero bueno, venga. Ha sido un gusto el estar aquí haciendo el programa. Bueno, sí, la verdad es que la conexión técnica ha sido complicada. Pero bueno. Mauricio, espero verte muy pronto. Muy bien. Esta sigue siendo tu casa. Muchas gracias, con mucho gusto. Siendo tan bienvenido, pues cómo no. Bueno, pues un abrazo para todos, suscribiros al canal, no os olvidéis y nada, aquí estamos y seguimos cada día. Mañana tenemos programa para suscriptores y bueno, es que qué tiempos de la geopolítica nos está regalando el mundo en vida, que nos esperamos unos años más, nos vamos del planeta Tierra y nos perdemos todo esto. La verdad es que es un gusto lo que estamos viviendo. Así es. Bueno, un abrazo muy grande para todos y bueno, cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego.